Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos vamos a meter, de lleno en una conversación reciente, una especie de tertulia deportiva, donde se tocaron temas, temas cruciales para el fútbol español. Sí, temas que dan mucho que hablar últimamente. Exacto. Vamos a explorar esa brecha económica de la Liga con otras, sobre todo la Premier, claro. También la gestión actual, el famoso acuerdo con CVC, esas restricciones a la inversión. Temas densos. Y nos detendremos un poco en la actualidad del Real Madrid. Xabi Alonso al mando, la posible salida de Rodrigo, la situación de Vinicius, en fin. El objetivo es, desgranar un poco los argumentos clave que salieron en esa charla, entender las preocupaciones sobre la salud, el futuro del fútbol aquí. ¿Está la Liga perdiendo fuelle, de verdad? Vamos a intentar aclararlo. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por ahí, por la comparativa económica. Siempre sale, ¿no? Se recordó en la charla aquella promesa de Tebas, allá por 2017. Ah, sí. ¿La de igualar a la Premier en 10 años o estar solo un 10% por debajo? Esa misma. Pero la sensación que transmitían los comentaristas era, muy diferente. Decían que la Liga está a años luz. Es que, tal y como lo pintaban, la diferencia parece enorme. Hacían mucho hincapié en cómo equipos de la Premier, incluso de media tabla para abajo, o recién ascendidos, Sí. vienen aquí y fichan jugadores importantes, quitando a Madrid y Barça quizá, y casi sin despeinarse, decían. Dieron ejemplos concretos, ¿verdad? Eso ayuda a visualizarlo. Sí, ejemplos muy llamativos. Hablaron de Jeremy Pino del Villarreal, que sonaba para el Crystal Palace por unos 30 millones. Ujú. Aunque, luego matizaban si era ese el valor real o no. Ya. Ferloper del Celta, que se fue al Wolves por 23 millones. Mosquera del Valencia, que es el Arsenal por 15. Madre mía. Y ojo, Tierno Barri, un chaval del Valladolid, en segunda, vendido al Everton por 30 kilos. 30. Es increíble. O Jesús Rodríguez, un talento de la cantera del Betis, que se lo lleva al Como, recién ascendido en Italia. La idea era esa, ¿no? El poderío de fuera, vaciando un poco la clase media alta de aquí. Y se notaba frustración en la fuente, ¿eh? Y decían que no era solo la Premier. Exacto, eso subrayaban, que la Bundesliga, la Serie A, incluso mencionaron la Liga Mexicana, con posibles fichajes de Ramos o Canales por el Monterrey, o sea que pueden competir económicamente con muchos clubes españoles. Pusieron el ejemplo de Lucas Vázquez, ¿no? Que si se va de España no es porque no lo quieran aquí equipos de mitad de tabla. Claro, sino porque no pueden igualar lo que lo ofrecen fuera, por ejemplo en Alemania. ¿Y las causas? ¿A qué lo achacaban en la tertulia? ¿Solo a la tele? Pues no solo a los derechos de TV. Mencionaron la Bundesliga, que quizá no ingresa tanto por tele como la Premier, pero quizá gestionan mejor. Y ahí, claro, la conversación giró hacia Tebas y el acuerdo CVC. Se apuntó a ellos como posibles factores clave. Vamos con eso. La gestión de Tebas. Salió el argumento típico de defensa, ¿no? Que antes de él el fútbol español estaba peor, que desaparecían clubes. Sí, eso siempre se dice. Pero la réplica fue rápida. ¿Y el Málaga? ¿El Depor? Siguen ahí en el alambre, en categorías inferiores. O sea que desaparecer no desaparecen, pero... Ya, la situación es crítica igualmente. E incluso se lanzó una pregunta un poco retórica. ¿De verdad antes no se pagaba a los jugadores? Recordando que no hay huelgas de la AFE desde los 90. Interesante punto. Y justo ahí, el acuerdo con CVC entró de lleno. La sensación que describían era que muchos clubes se sienten agarrados, como atados por ese pacto. Se recordó la oposición de Madrid, Athletic y Barça, ¿no? Que avisaron sobre hipotecar derechos a muy largo plazo. Exacto, 40, 50 años, y la pregunta que se hacían era ¿por qué el resto, salvo excepciones como Ángel Torres del Getafe, están tan callados? Incluso se llegó a especular, a plantear si podría haber alguna cláusula que ligue el dinero de CVC a que Tebas siga de presidente. Vaya. Y uno de los comentaristas, Paco Rabadán, fue especialmente crítico, según entendí. Sí, Rabadán fue muy directo. Decía, Tebas cobra más que otros presidentes, lleva más tiempo, tiene a los dos grandes en contra. Su teoría era que Tebas tiene secuestrados a los demás clubes. ¿Secuestrados? ¿Por qué? Por el reparto centralizado de la tele, lo llamó expolio a Madrid y Barça, argumentaba que los clubes pequeños dependen casi al 90% de ese dinero y no trabajan otras vías como marketing o entradas, y que CVC, para él, fue una mala idea que profundiza esa dependencia.
Entiendo. O sea, la crítica es que el sistema actual con CBC afianza el poder de Tebas, pero frena el crecimiento de los clubes y de la liga en general. Esa era la línea, sí, y se añadieron más cosas. Por ejemplo, que la diferencia actual entre Madrid y Barça también tiene que ver con sus gestiones económicas tan distintas últimamente. Claro, no es solo el reparto. Y se dijo que algunas decisiones recientes de Tebas eran malas para el fútbol español. Hasta se habló de medios afines, los llamaron trompeteros con un presupuesto de 40 millones. Madre mía. ¿Y la conclusión cuál era? Pues bastante pesimista. Que la liga se estaba convirtiendo en una liga de granjeros, en un saldo, y se preguntaban si, a pesar del reparto centralizado, la brecha entre los dos grandes y el resto no se está haciendo más grande. Recordando otras épocas. Claro, cuando ganaban ligas el Valencia, el Depor, y lo contrastaban con ahora. El Sevilla, por ejemplo, decían que está en la ruina comparado con hace 15 años, o la Real Sociedad con apuros. Todo esto nos lleva directamente a las restricciones de inversión, al fair play financiero. Se comentó que hay dueños con dinero que quieren invertir más, pero no les dejan. Exacto. Se mencionaron varios casos. El dueño de la Almería, con potencial económico, pero capado, Carlos Slim, en el Oviedo, Abanca, en el Deportivo, los dueños del Español, comparando con lo que invierten en el Burnley, en Inglaterra, el Citigroup en Girona, los del Mallorca. La queja era esa. Hay dinero queriendo entrar o invertir más, pero las reglas lo frenan. ¿Y por qué esas reglas tan estrictas? ¿Se dio alguna explicación más allá del control financiero? Pues mira, la fuente citó unas palabras muy fuertes atribuidas al presidente del fondo americano dueño del Milan. Ah, sí. ¿Qué dijo? Algo así como, no me dejan invertir en el fútbol español. Con las restricciones que tenéis no puedo hacer el proyecto deportivo que yo quiero. Pongo el dinero, pero me dices tú hasta cuándo puedo poner. Uf, demoledor. Y la interpretación que se daba en la tertulia era, bueno, que quizás estas reglas tan duras permiten a la cúpula de la liga mantener el control, que dueños muy potentes e independientes serían más difíciles de manejar. Se comparaba con la Premier, donde parece haber menos control de ese tipo y los clubes, bueno, no parece que desaparezcan tanto. Es chocante, sí. Cambiamos un poco el foco, aunque sigue relacionado con el poder económico, hablemos del Real Madrid. En la fuente lo ponían casi como la excepción, ¿no? El que mantiene el tipo a nivel internacional. Sí, como el único que mantiene el estatus económico. Y se habló mucho de Rodrigo. El interés del City, de Guardiola. Eso es, fue un tema central. Según contaban, todo dependía de que el City vendiera primero a Savinho y luego hiciera una oferta seria por Rodrigo. Aunque también se decía que igual el Madrid aceptaba menos de 100 millones por su bajón de forma reciente. Quizá 80, 70. Por ahí se especulaba. Pero lo importante era que, en ese momento, el City no había hecho ninguna oferta formal al Madrid. Y el propio Rodrigo. ¿Qué se comentó sobre su perspectiva? Pues que era compleja. Recordaron que él rechazó una primera llamada de Guardiola después de ganar la Champions para quedarse, para jugar con Mbappé y Vini. Quería quedarse, entonces. A priori sí, pero claro, la temporada pasada fue decepcionante. Ahora se ve suplente de Vini, es año de Mundial. Salió el nombre del Tottenham también. El Tottenham. ¿Y qué opinaban? Pues hubo debate. Rabadán decía que era un club top 10 en valor, pero otros lo veían un poco ramplón, un paso atrás. La pregunta clave era, ¿por qué no fuerza él la salida si tan mal lo ve? ¿Y la respuesta? Pues que no parecía haber ofertas firmes de otros cocos este verano. Y quizá, se deslizó, le faltaba algo de fortaleza mental para pelear el puesto en el Madrid. Ya veo. El ruego está Vinicius. La renovación atascada, ¿no? Eso parece. Decían que había un acuerdo verbal casi cerrado antes o durante el Mundial de Clubes, pero que luego la cosa se enrareció. Pide más dinero ahora. Eso se sugería, que quizás sus demandas habían subido. También hubo críticas a su agencia de representación, americana. Decían que conocían poco el fútbol europeo y que estaban muy enfocados en la marca antirracismo. Y el debate era si el Madrid debía pagarle casi como a Mbappé. Claro. Y la opinión en la fuente era que su rendimiento en los últimos 9 meses no lo justificaba. ¿Y la postura del Madrid cuál sería, según esa tertulia? Pues firme. Se dijo que Vinicius ya no es tan imprescindible como hace un par de años, que ahora el estandarte es Mbappé. Florentino no cede fácil. Exacto. Se comentó que Florentino Pérez no acepta chantajes, y menos si había un supuesto acuerdo previo. Así que Vinicius tendría que ganárselo en el campo. Ya.
Incluso se afirmó algo fuerte, que fueron los agentes de Vini los que buscaron contacto con Arabia Saudí, quizá como táctica de negociación. Una forma de presionar. Posiblemente, pero que el Madrid probablemente no cedería a esa presión. Y en medio de todo esto llega Xabi Alonso. Se habló mucho del cambio de estilo respecto a Ancelotti, ¿verdad? Muchísimo. Analizaron el primer partido contra el Oviedo casi como una declaración de principios. Destacaron mucho la presión tras pérdida, muy agresiva. Dieron cifras incluso. Sí, de recuperaciones de balón. 39 contra el Oviedo, 31 en la primera parte. Comparado con la pasividad del año pasado, decían, y la solidez defensiva, que Courtois casi no intervino. Mencionaron hasta lo de Valdebebas cuadriculado para trabajar esa presión. Más allá de la intensidad, ¿qué otros pilares de la era Alonso se comentaron? Pues sobre todo la meritocracia. Llegaron a decir, ha vuelto la meritocracia. O sea que juega el que se lo gana. Exacto. Nada de puestos fijos. Trabajo colectivo sin balón para todos, sin excepción. Y rotaciones. Imprescindibles. Dijeron que ni Mbappé jugaría siempre los 90 minutos. Usaron una analogía del baloncesto, ¿no? Sí, con Aito García Reneses y cómo cambiaron las rotaciones. Se especuló con pocos intocables. Courtois, Rüdiger o quizá Hausen. Tchouaméni, Valverde, Mbappé, si rinden, claro. Y vieron potencial para la cantera. Sí, que se adaptaban bien. Vini presionando y marcando contra el Oviedo, Rodrigo con mejor actitud. Y que igual, si se va Ceballos, se tira de cantera como con Thiago Pitarch, antes que fichar medianías. Tiene sentido. Alonso viene de aprender de los mejores. Hombre, imagínate, Benítez, Aragonés, Del Bosque, Mourinho, Ancelotti, Guardiola. Su currículum de maestros es brutal. Representa la modernidad frente a métodos más clásicos, aunque respetados como los de Ancelotti. Y se dijo que su buena relación con Arbeloa en el Castilla facilitará subir a los jóvenes. Tenemos que volver a Vinicius, pero por el tema del racismo. Se habló de lo de Oviedo. Sí, se detalló bastante el ambiente hostil que vivió allí. Cánticos imitando a un mono antes de que saltara al campo. ¡Qué fuerte! Luego el lanzamiento de una botella, pelotas de playa, los cánticos de tonto coreados por mucha gente. Y la reacción de Vini, claro, el gesto ese de a segunda. Y lo interesante fue el análisis posterior que se hizo, ¿no? Basado en una reflexión de Guillem Balaguer. Exacto. Muy interesante. Balaguer, según citaron, criticaba esa tendencia en los medios de sí, condenamos el racismo, pero reprobamos más la reacción de Vinicius. El famoso pero. Ese pero. Balaguer hablaba de la doble conciencia. La persona negra que tiene que ser ella misma, pero a la vez comportarse como espera la mirada externa, que le pide calma. Decía que la falta de diversidad en los medios españoles dificulta entender esto. Y que criticar la reacción es... Una forma de racismo sin racistas, según Balaguer. Lo comparaban con Lamine Yamal, diciendo que sus gestos provocadores, agarrarse los testículos, escupir, según la fuente, no reciben tanta crítica. La pregunta era, ¿se ataca más a Vinicius porque se revela, porque responde? El punto central de la fuente entonces era que la agresión racista es lo primero. Lo demás es secundario. Exactamente. Se insistió mucho en eso. La provocación intolerable es la racista. La reacción de Vini, bueno, se puede debatir si es inteligente o no, pero es humana. Es una respuesta directa a esa agresión. Mencionaron también el incidente con el árbitro en Oviedo. Sí, que le dijo dónde no podía celebrar el gol. Y se lamentaba la inacción que se percibe por parte de las instituciones, la justicia, la propia liga. Mientras el foco siempre está en el jugador. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno de esa charla. La situación económica de la Liga, la gestión de Tebas, el CBC, las barreras a la inversión, la nueva etapa en el Madrid con Alonso y la situación tan compleja de Vinicius, deportiva, contractual y social. Y es importante ver cómo todo está conectado, ¿no? Esa presión económica que hace que se vaya el talento, pues debilita la Liga. La hacen menos atractiva. Y a la vez las dinámicas internas de los grandes y los problemas sociales tan profundos como el racismo, pues dibujan un panorama muy complejo. Muchos frentes abiertos y, la verdad, pocas soluciones fáciles a la vista, según se desprendía de la charla. Pues para terminar, una reflexión que quedó ahí, en el aire, y que da que pensar. Con esta fuga de talento, esta aparente falta de estrategia común entre los clubes, más allá de resistencias puntuales como las de Madrid, Barça o Atlético al CBC, ¿se está encaminando la Liga a ser, de forma permanente, una liga de segundo nivel? No solo en dinero, sino en relevancia global.
Da igual quién la dirija. Ahí queda esa pregunta sobre el futuro incierto de una liga que fue, y para muchos, sigue siendo una referencia mundial.